Fui hecho justo sin merecerlo. ¿Lo saben todos? Muy bien. Y en esta mañana vamos a escuchar hablar de una historia impresionante. La historia de Mefiboset. ¿Escucharon hablar de Mefiboset? ¿Sí? Ay, terrible historia. Bueno, quizás nos comparemos con Mefiboset en muchos de los casos. Nuestro hermano Ezequiel va a tener el privilegio y la responsabilidad de entregar este mensaje. Bueno, a ver, lo tenemos ahí. Fui hecho justo sin merecerlo. Toda mi culpa ya quitada fue. Toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero Inmortal. Ponemos de pie para cantar esta hermosa canción. Fui hecho justo sin merecerlo, toda mi culpa ya quitada fue, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero Inmortal. Tomen asiento. Oramos. Le voy a pedir a un hermano que tenga bien guiarnos en oración. Luis, ¿querés pasar? Vamos a orar y vamos a predisponernos a escuchar la palabra de Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos en este día porque podemos estar en tu casa y gracias, Señor, porque nuevamente se va a hablar del Evangelio, las buenas nuevas de salud y la salvación, ese camino angosto que nos conduce al cielo. Te pedimos que tú bendigas al mensajero, a Ezequiel, que tenga palabras de lo alto para que haya algún alma que se entregue a Cristo. Y aquellos que somos tuyos, que podamos cada día consagrarnos más
y servirte mejor. Gracias por todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a escuchar la palabra de Dios. Quisiéramos cantar un poco más, pero bueno, el tiempo nos está empujando. Así que le invito a nuestro hermano Ezequiel Sangali a que tome este lugar y que Dios te bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Linda mañana, ¿no? Más lindo aún escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y más lindo aún estar por ese camino angosto donde decía el coro, ¿no? Porque angosto es el camino a la vida, ¿no? Y no son todos los que van por ese camino. Es el deseo igual en esta mañana de que si estás en el camino ancho, donde está la puerta grande, en esta mañana puedas entrar, Cristo pueda entrar en tu corazón y entrar por ese camino angosto donde cantábamos. Hoy quiero hablarles de una historia en el libro de Samuel, se encuentra en el libro de Samuel, la historia de Mefiboset. No sé si alguno escuchó nombrar a este personaje, no sé si alguno escuchó hablar de él. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Me acompañan? Vamos a Samuel 4, segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice así: Mefiboset, más que nada es una breve introducción, transcurrió hace aproximadamente 1000 años antes de Cristo, la historia de Mefiboset. Mefiboset es una persona, como relata acá el versículo 4, que ahora lo vamos a leer, tenía una particularidad. ¿Qué era lo que le había pasado? Lisiado de ambos pies. Vamos a leer 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, ustedes vayan escuchando el relato y a su vez los invito a que se vayan imaginando la situación, cómo viene sucediendo, ¿no? Lo tomó y huyó. Gracias. Y mientras iba huyendo apresuradamente, dice la palabra, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Imaginen ustedes la situación, ¿no? Mefiboset es hijo de Jonatán y nieto de Saúl. ¿Conocen quién era Saúl? Rey de Israel. Saúl fue rey de Israel, con lo cual Mefiboset en algún momento en su vida iba a ser heredero al trono de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque Jonatán, obviamente, cuando Saúl muere o muriera, iba a venir Jonatán. Y cuando Jonatán muriera, iba a venir Mefiboset. Es así, ¿no? Y fíjense, yo este primer punto lo puse como una vida marcada por el sufrimiento. Fíjense que pónganse en lugar de Mefiboset 2 minutos y piensen. Toda una vida por delante, ¿no? Le esperaba el reino de Israel. Y de golpe y porrazo se da vuelta a todo. Pierde a los padres, al padre y al abuelo, y por un accidente
queda cojo, de ambos pies, dice la palabra. Ustedes piensen cómo de un momento a otro su vida tiene un giro inesperado, ¿no? Porque ¿quién se lo esperaba? Así fue la vida de Mefiboset, que estuvo marcada por el sufrimiento. Y a raíz de esto, la nodriza, la niñera podríamos decir, se lo lleva, enterada de esta noticia, se lo lleva a un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa lugar sin pastos, árido, completamente árido, donde no crece absolutamente nada, ¿sí? Donde están los marginados de la sociedad, podríamos decir. Mefiboset, pudiendo haber sido rey algún día, fue marginado de la sociedad. Este fue el comienzo de la historia de Mefiboset, pero no termina acá. Vamos al segundo punto, ahora sí viene la parte central del mensaje. Está en 2 Samuel 9, capítulo 9, versículo 3. Vimos entonces a Mefiboset naciendo con linaje de rey, de sangre, pero su vida da un giro inesperado. Tuvo un accidente, quedó lisiado, el papá y el abuelo murieron, cambió su vida totalmente, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de él, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿No? Bueno, ahora sí vamos al segundo punto, que es el encuentro de Mefiboset con el rey. Les hago una pregunta. ¿Recuerdan en esta historia quién es el rey? El rey David. El rey David. El encuentro que él tiene de Mefiboset acá en el capítulo 9 es con el rey David. ¿Ustedes recuerdan? Es una de las historias más hermosas en el Antiguo Testamento, también en Samuel, en 1 Samuel. Una historia de amistad, pero como sin igual, entre David y Jonatán. Jonatán es el papá de Mefiboset. Entonces, entre ellos hay un pacto de amistad, lo menciona en 1 Samuel 20, en el versículo 15, 16 y 17. No lo vamos a leer, pero ahí menciona el pacto que hace David con Jonatán. Ustedes saben que Saúl odiaba a David. Saúl, rey de Israel, odiaba profundamente a David. ¿Y qué quería hacer con David? Lo quería matar en reiteradas oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Jonatán para cubrir a su amigo de las manos del padre de Saúl? Claro, iba y le decía, che, mirá, mi papá va a hacer esto, cuídate, ¿sí? Y David le dice a Jonatán, mejor dicho, Jonatán le dice a David, bueno, Jonatán sabía que David era el elegido para ser el rey de Israel. Entonces le dice que se acuerde de Jonatán cuando esté en el reino, ¿no? Cuando David sea rey. Ese fue el pacto que hicieron entre Jonatán y David, ¿sí? Es un pacto de amistad. Dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo, ¿sí? Es algo hermoso, ¿no? Es difícil, ¿no? La palabra dice, amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, en este caso se daba. Jonatán amaba a David como a él mismo. Imagínense el amor que sentían entre ellos dos, ¿no? Bueno, dice así la palabra de Dios. Mencionamos del pacto de amistad entre David y Jonatán. Y el versículo 3 dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios?
Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, ¿no? ¿Qué interpretan ustedes cuando responde este siervo llamado Siba? Dice, sí, aún ha quedado un hijo, pero este es lisiado. No, mejor no lo llamemos, ¿no? Dice, y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. El versículo 4 dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? David le pregunta a Siba, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Dijimos que Lodebar era un lugar árido donde vivía la gente marginada, los lisiados, todo lo que la sociedad despreciaba. Bueno, esto era Lodebar. El versículo 6 dice, y vino el 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. O sea, ¿qué hizo el rey David acá? Le dice, anda a buscarlo. ¿Por qué? Porque se acordaba del pacto que hubo entre David y Jonatán. David no se olvidó de ese pacto de amistad. Entonces inmediatamente David le dice, lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y ustedes imagínense la situación, ¿no? Porque el rey David manda a buscar a Mefiboset. Y yo pienso lo siguiente, ¿no? Cuando lo van a buscar en carruajes, el rey, con trompetas, ¿no? Imagínense cuando llega a Lodebar, un lugar totalmente para los despreciados, los marginados, los fugitivos, podríamos decir. Yo me imagino, me pongo pensando, ¿qué hubiese pensado Mefiboset, no? Dice, me vino a buscar el rey, a mí. Se habrá equivocado, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace el rey acá? Yo lo primero que hubiese pensado era eso. Se fijó en mí. Digamos, ¿qué tengo yo? Estoy lisiado, me arrastro para poder trasladarme de un lugar a otro. Pero David dice que tuvo misericordia y fue a buscar a Mefiboset. Aún siendo él lisiado de ambos pies y siendo despreciado, lo fue a buscar. Y me hace recordar, ahí en Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. El rey David tuvo misericordia, así como Dios tiene misericordia de nuestras vidas, ¿sí? Ustedes piensen qué similitudes, ¿no?, que hay entre Mefiboset y nosotros y nuestras vidas. A ver, acá no veo ninguno que esté lisiado de ambos pies, ¿no? O capaz que me equivoco. Pero sí tenemos enfermedad y enfermedad espiritual. Sí pecamos, y dice que la palabra que la paga del pecado es la muerte, y el pecado nos aleja de Dios, nos margina. Piensen ustedes, ¿cuántos de nosotros estuvimos en Lodebar, ¿no? En una tierra árida, donde pensamos, donde nadie nos puede venir a buscar, donde nadie nos ama, donde pensamos que no servimos. ¿A quién le vamos a importar? Bueno, a Dios le importa tu vida. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Eso es amor, eso es gracia, es misericordia. Es la misma misericordia que tuvo David con Mefiboset, hijo de Jonatán. Sigamos leyendo
El versículo 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Imagínense la situación, ¿no? El palacio del rey y las condiciones de Mefiboset, yo calculo que no serían las más óptimas, digamos, ¿no? Imagino que estaría sucio, imagino que, bueno, lisiado, arrastrándose delante del rey. Ahora yo pensaba en lo siguiente, ¿no? ¿Cómo está tu vida hoy delante del rey? ¿Es como Mefiboset? ¿Nos arrastramos? ¿El pecado nos aleja de Dios? ¿No tenemos esperanza? Seguramente Mefiboset se sentiría así, ¿no? Qué fea sensación. Y dice, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Qué palabras maravillosas, ¿no? He aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, lo que mencionábamos, el pacto entre Jonatán y David. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Yo creo que Mefiboset en ese momento habrá pensado, yo, a tu mesa, me imagino, ¿no? La mesa de David, una mesa larga, con copas, manteles, servilletas, todo el palacio del rey, ¿no? Los hijos de David y Mefiboset. ¿Se habrá imaginado eso? Y habrá dicho, no, no puede ser. No sé, el rey debe estar loco, debe estar delirando. No. David le dijo así, comerás conmigo en mi mesa. ¿Por qué? Porque David amaba a Jonatán, su padre, así como Dios nos ama a nosotros. Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Así dice la palabra de Dios, a su único Hijo. Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia, que en esta mañana te vengo a hablar. Sigamos con el relato y dice, y él inclinándose, el versículo 8 dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ahí en lo que es, en esa parte del hemisferio, digamos, un perro muerto es como lo más despreciable que le podemos decir a una persona, o que una persona se puede decir, ¿no? Y me llama la atención, dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces pensaba lo siguiente, ¿no? ¿Quién soy yo para que Dios me haya mirado y me haya salvado enviando a su Hijo? ¿Quién soy yo, no? Dios siendo el creador, el dueño de todo, se fijase en mí. Yo me consideraba un perro muerto como Mefiboset. Es una historia muy linda y con muchas similitudes en cuanto a nuestras vidas, ¿no? Y yo pienso que el pecado nos hace así, ¿no? Unos perros muertos. El pecado nos separa de la gloria de Dios. Pero no está todo perdido. Y dice así, el versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo,
todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Acá hay algo que quiero resaltar, que es importante. Y está bien, David le dice, Mefiboset, bueno, a Siba le dice al siervo, bueno, se va a encargar de toda la familia de Mefiboset, su descendencia, todo. Pero le dice a Mefiboset, pero tú comerás en mi mesa. Y es el deseo también en esta mañana de que si alguno no tiene a Cristo en su corazón, que le pueda decir sí, que mi vida no vale nada, soy un perro muerto, estoy en Lodebar, en una zona árida, no encuentro paz, no encuentro pastos. Es el deseo en esta mañana de que puedas decirle sí a Cristo, que reconozcas que sos un pecador y te arrepientas. Porque un día yo siempre pensaba, cuando era inconverso, cuando no había aceptado a Cristo en mi corazón, siempre pensaba, un día yo sabía que iba a venir el Señor, que iba a venir a buscar a su iglesia. Y pensaba lo siguiente, un día voy a venir o me voy a despertar como todos los días y este lugar va a estar vacío. Pero voy a estar yo acá. Decía, no, ¿qué estoy haciendo de mi vida, no? Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Yo salgo de acá, uno nunca sabe, miren con la historia de Mefiboset. De golpe, por eso dio un giro a su vida, se cayó, quedó lisiado, quedó huérfano. Nadie tiene la vida comprada. Usted sale de acá y no sabemos qué puede pasar. Hoy es el día, hoy tenés que tomar la decisión y decirle sí a Cristo. Entrá en mi corazón, limpiame. Mi vida sin ti no es nada. Vamos a seguir leyendo. El versículo 11 dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Bueno, vemos acá cómo David le dice, ¿no?, a Mefiboset y cumple la promesa que tenía con Jonatán. Y como tercer lugar, dice, mencionamos recién, como primer punto, una vida marcada por el sufrimiento, ¿no? Como en segundo lugar, encuentro con el rey. La vida marcada de Mefiboset, el encuentro que tuvo con el rey. Y en tercer lugar, yo pensaba lo siguiente y quiero hacer esta pregunta. ¿Hay un lugar para ti en la mesa del rey? Claro que sí. Pero tenés que reconocer que sos pecador y arrepentirte y pedirle perdón a Dios.
y pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Acompáñeme a leer Juan 10:11. Disculpen, Juan 14 del 1 al 2. Juan 14 del 1 al 2. Hicimos esta pregunta, ¿no? ¿Hay lugar para ti en la mesa del Rey? Si alguno lo tiene, lo puede leer. Juan 14 del 1 al 3. Bueno, acá está la respuesta, ¿no? Gracias, Rubén. No se turbe vuestro corazón, dice la palabra. Y yo te hago esta pregunta. En esta mañana, ¿tu corazón está turbado? ¿Tenés miedos? ¿Tenés temores? A lo mejor te preguntás, sí, no, bueno, está bien, yo voy a la iglesia para sentirme bien, me hace bien escuchar la Biblia, la palabra de Dios. Pero no es solo eso. Dios te está queriendo decir algo. Dios te está preguntando, te está diciendo, hay en la mesa lugar para ti. Pero la decisión, ¿de quién es? Es personal. La decisión la tenés que tomar vos desde tu lugar. Nadie puede orar por vos para que seas salvo. O sea, sí, la iglesia intercede y ora para que sea un alma que no tiene a Cristo en su corazón pueda hoy decirle sí a Cristo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Esta promesa que le hace David a Mefiboset, sentarse en la mesa con él, también es una invitación que nos hace el Señor. Acá su palabra lo dice, es una promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así como David preparó un lugar para Mefiboset en la mesa, Dios está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Y para terminar con el relato de Samuel, el último versículo del capítulo 9 de 2 Samuel dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué hermoso pensar que mi vida, yo me sentía como Mefiboset, seguramente vos también, lisiado con un corazón lejos de Dios, sin esperanza, ¿no? Lo de Bar era un lugar sin esperanza también. Pero para eso vino Cristo a este mundo. El Verbo fue hecho carne, como dice en capítulo 1 de Juan. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Yo te voy a contar una historia de una persona que siempre se sentaba acá, siempre estaba en un lugar sentado. Con que vos vengas a la iglesia no quiere decir que seas salvo, porque no por obras sos salvo, sino por medio de la fe, creyendo en Jesucristo. Esa persona siempre venía acá y los años pasaban, ¿no? Y cada vez más lejos de Dios, cada vez más lejos. El pecado es así, genera eso en las personas. El pecado te aleja de Dios. Y llega un momento donde ya no podés discernir, ya tu vida está tan inmersa en el pecado
que ya no puedo decir, bueno, ya no sé lo que está bien, está mal, ya Satanás eso es lo que hace, te ata con cadenas de pies y manos, no te deja mover. Y esa persona pasaba el tiempo, pasaban los años, esa persona conoce una mujer, se casa, y esta persona era adicta al juego. El juego lo que tienen las personas es que como que te encierra, ¿no? Y no ves la luz del día, no la ves. Es jugar, perder, porque muchas veces uno cree, dice, no, hoy perdí, pero mañana gano. Eso es lo que hace el pecado, ¿no? Y perdés siempre, nunca ganás. Y esa persona estaba ciega, a lo mejor no como Mefibosé, lisiado de los pies, pero estaba ciega, espiritualmente ciega. Estaba ciego de corazón, no veía. Y cuando esta persona ya había derrochado su vida, ya no tenía un porqué vivir, porque eso nos pasa, que muchas veces no encontramos motivo para vivir, ahí es cuando el Señor te tiende su mano y te dice, acá estoy yo, no te preocupes, no temas, yo soy tu Padre y envié a mi hijo a morir por vos, a mi único hijo. No sé cuántos de acá en este lugar son padres. Debe ser difícil, ¿no? Si hoy viene alguien y te dice, che, mirá, tenés que mandar a tu hijo a morir por todos, por él. No sé qué piensan ustedes, ¿qué harían? Yo diría, no, ¿por qué? Porque si mi hijo no hizo nada, ¿por qué tiene que morir por vos? Bueno, así Dios, por amor, envió a su hijo, a su único hijo, a morir en la cruz. Y esta persona un día reconoció que la vida no tenía sentido, que no valía nada, que estaba en lo de bar, lisiado, ciego. Pero todo empieza reconociendo que somos pecadores. Cuando más en lo profundo del pozo estamos, ahí es cuando el Señor, así son los seres humanos, tiene que estar en lo peor de lo peor para decir, no puedo más. Así hace el Señor, así obra el Señor, así transforma las vidas el Señor. Pero depende de vos y que le digas sí al Señor Jesús. Y esa persona era yo. Muchos años viniendo acá, hijo de padres cristianos, pero sin tener a Dios en mi corazón, ¿no? Pero su gracia es grande, hermanos. Es muy grande. Cuando vos pensás que no, Él te dice sí. Cuando vos pensás que ya no tenés motivos para vivir, Él está ahí. Dice que para las personas hay un juicio establecido. Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Y dice, eso es Hebreos 9:27. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están echados, o sea, vos sos pecador, tené presente, por más cruel que parezca o por más cruel que suene, si vos sos pecador y no le pediste perdón al Señor Jesús, tu destino es el infierno. Y el infierno no es así nomás, hermanos. En el infierno es un sufrimiento eterno. Por eso esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad para decirle sí al Señor. Señor, perdóname. Entrá en mi corazón.
Arrepentite de la vida, de la vana manera de vivir. Decirle, Señor, te acepto en mi corazón. Entra en mi vida, quiero vivir contigo en la mesa del Rey. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si hay un alma que no tiene aún a Cristo en su corazón, que pueda pedir perdón y pueda aceptarle, recibirle en su corazón. Y ahí sí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí sí te vas a sentar a la mesa del Rey y nunca nadie, pues es una promesa de Dios, te va a apartar del amor de Cristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque transformas vidas. Gracias, Señor, porque tu sangre derramada en la cruz, Señor, es la única capaz de salvar hasta el alma más perdida, Señor, más marginada que pueda existir sobre la faz de la tierra. Señor, gracias porque tu misericordia es grande, Padre, es grande. Y tu gracia, Señor, es sin igual. Gracias por ese regalo que no merecíamos, ese regalo que es Jesús, que vino a morir en la cruz y ser el puente entre los hombres y tú, Señor. Gracias porque nos das vida y si en esta mañana hay alguien que no te tiene en su corazón, que pueda abrir las puertas de su corazón y decirle sí al Señor. Quiero vivir contigo y para siempre y en la mesa del Rey, Señor. A pesar de la vida que hayamos tenido, no importa, dile sí a Jesús. Dejamos esta reunión en tus manos, agradecidos por cada persona que vino hasta este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén.